Gloria a Dios, a su nombre sea la gloria, aleluya. Mateo, capítulo 28, a su nombre, gloria, amén. Vamos a leer el versículo 18 en adelante, hermano. Gloria a Dios. Mateo capítulo 28, versículo 18 en adelante. Y dice la palabra del Señor: y Jesús se acercó y les habló diciendo: toda potestad me es dada en el cielo y en la tierra. Por tanto, id y haced discípulos a todas las naciones, bautizándolos en el nombre del Padre y del Hijo y del Espíritu Santo, enseñándoles que guarden todas las cosas que os he mandado. Y he aquí, yo estoy con vosotros todos los días hasta el fin del mundo. Amén. Hasta ahí, hermano. Padre, en el nombre poderoso de Jesús, te damos muchas gracias, Señor. Gracias, Padre, por tu misericordia. Gracias porque tú eres el que nos ayudas, el que nos guías, el que nos iluminas. Señor, y te pedimos de la guianza de tu Espíritu para que podamos hablar tu palabra en esta hora, y que tú, Señor, estés trayendo a nuestros corazones, Padre, siempre ese deseo de seguir aprendiendo tu palabra. Gracias, Padre, porque sabemos que tú nos reúnes en este lugar con el propósito de ser edificados, Señor. Gracias, Padre, por todas las cosas que has hecho hasta este día y las que seguirás haciendo. En el nombre de Jesús te lo pedimos en esta hora. Amén, Señor. Y amén. A su nombre. Gloria a Dios. Amén. Tome su asiento, hermano. Gloria al Señor. Bueno, pues vamos a estar entonces estudiando el bautismo. El bautismo, amén, en agua, que usted sabe, dentro de lo que es lo que comúnmente nosotros conocemos como la sana doctrina, amén, la sana enseñanza de la palabra de Dios, de la cual hablaron los apóstoles. Pues cuando ellos hablaban de sana doctrina, hablaban prácticamente de esa enseñanza, amén, que el Señor vino a darles, el Señor vino a instituir, amén, y que el Espíritu Santo, a través también de ellos, de los apóstoles, fue revelando gradualmente, amén, porque acuérdese que el Señor Jesús no vino a predicar todo en sí, digamos, lo que iban a ser las doctrinas de la iglesia. Más que nada, Él vino a hacer el sacrificio para pagar por el pecado de toda la humanidad. Pero el asunto de la mayoría de las doctrinas bíblicas cristianas, nosotros las encontramos cuando el Señor le fue revelando a los apóstoles la palabra. Amén. Por eso es que después Pedro, Pablo, Santiago, todos ellos que escribieron cartas, amén, fueron inspirados por el Espíritu Santo, y de ahí es que entonces se empieza a sacar lo que son las doctrinas y lo que conforma la sana doctrina de la palabra del Señor. Amén. Y todas estas cosas, hermano, junto con lo que el Señor enseñó en sus aproximadamente 3 años y medio de ministerio, conforman lo que se llama la sana doctrina. Es decir, que hablar de la sana doctrina es hablar de todas las enseñanzas que contiene la Biblia. Amén. Eso es, no estamos hablando de una doctrina en particular, sino de todas las enseñanzas que contiene la Biblia. Por ejemplo, la Biblia enseña acerca del infierno, la Biblia enseña acerca del cielo, la Biblia enseña acerca de la inspiración de la Escritura, el Espíritu Santo, los dones del Espíritu Santo, el bautismo en el Espíritu Santo, la cena del Señor, el bautismo en las aguas. Todas esas son doctrinas que conforman la sana doctrina. Amén. Y si alguien, alguna iglesia, amén, algún predicador cree en unas y no cree en otras, pues entonces ya no se considera una iglesia o un predicador de sana doctrina.
Por ejemplo, hoy día hay muchos predicadores que reclaman ser de sana doctrina, ¿verdad? Yo soy sana doctrina porque predican contra la apostasía, porque predican contra el pecado, porque predican contra la corrupción y todo eso, pero no creen en algunas doctrinas. Amén. Por ejemplo, pueden creer en todo eso, pero no creen en la santidad externa. Creen en la santidad interna, pero no en la externa, que es una doctrina bíblica también, la santidad, pero con sus dos aspectos, que es interno y externo. Entonces hay estos que predican muy duro, pero sin embargo, amén, en lo que es la santidad externa, ellos dicen que ahí no se meten. Suena duro eso, hermano, pero aunque nosotros prediquemos 99.9% la Biblia y no predicamos 100%, no podemos ser de sana doctrina. Así está de claro, porque aquí en el Señor, hermano, todo es como el Señor lo dijo. Alabado el nombre del Señor. Entonces, dentro de estas doctrinas, hermano, está esta doctrina que es fundamental, que vamos a estar viendo hoy, la doctrina del bautismo en agua. Esta es una doctrina bíblica, básica, elemental, que toda la iglesia, todos nosotros debemos de comprenderlo, de saberlo. Amén. ¿Por qué? Porque prácticamente esta es, hermano, una enseñanza que nos identifica plenamente con todo lo que es la obra del Señor Jesucristo. Amén. En la cruz. Amén. Nos identifica como parte del pueblo del Señor y como lo vamos a estar mirando. Entonces es bien importante, hermano, que se comprenda cómo es bíblicamente esta doctrina. Porque usted sabe que Satanás pues siempre anda echando las cosas a perder y torciendo. Una de las cosas que a Satanás le gusta mucho hacer es mezclar mentiras con verdades. Entonces se oyen verdades, pero a la vez llevan mentiras. Entonces ya no es una verdad absoluta, sino que ya tiene, hermano, levadura, ya está contaminado. Entonces, pero vamos a ver en esta noche esto, qué es lo que significa, para quiénes es, por qué, quién lo ordenó, cómo está esto, todas esas preguntas, amén, que se resuelven, por supuesto, a través de la Biblia. Gloria al nombre del Señor. Amén. Así que, hermano, entonces, este estudio nos va a ayudar a nosotros a comprender. Yo sé que ya, como dije hace un momento, todos nosotros sabemos, pero es muy bueno siempre recordar esto, hermano. Amén. Nosotros, los que ya estamos bautizados desde hace muchos años, ¿verdad? Pues no debemos tampoco perder el significado de lo que es el bautismo y entenderlo y tenerlo claro todavía en nuestra mente. Vamos a comenzar diciendo, amados hermanos, que el bautismo en agua es una ordenanza establecida directamente por nuestro Señor Jesucristo. Eso es el bautismo en las aguas, una ordenanza establecida directamente por nuestro Señor Jesucristo, tal y como hemos leído este versículo que hemos usado para base de este estudio, Mateo 28, versos 17 al 20. Amén. Aquí nosotros podemos entender que esto es una orden. Esto no es una opción. Amén. Esto no es de decir, bueno, yo sí me quiero bautizar o yo no me quiero bautizar. O fíjese, pastor, que yo decidí que no me voy a bautizar. Yo quiero ser cristiano, quiero servirle a Dios, quiero estar en la iglesia, pero no me voy a bautizar, pastor. He tomado esa decisión. Espero que no haya problema. Pues sí que va a tener problema. No conmigo, ¿verdad? Porque los pastores pues no podemos obligar a nadie a tomar decisiones. Amén, ni los padres tampoco. Pero si somos creyentes del Evangelio y decimos que amamos a Dios, ¿qué dice San Juan 14:15? No, bíblico, acuérdense, hermano. Ahora sí no se lo voy a decir. ¿Qué dice la Biblia ahí? Si me amáis, siempre lo digo, si me amáis, ¿qué dice? Guardad mis mandamientos. ¿Qué quiere decir eso? Una de las maneras en las cuales nosotros expresamos que amamos al Señor es en que obedezcamos lo que Él dice que hagamos. Amén. Entonces todo creyente, toda persona que se convierte al Evangelio, amén, tendrá que bautizarse como obediencia a la palabra del Señor.
¿Por qué? Porque esto es una ordenanza. Una orden no es una sugerencia, una orden no es una opción, es una orden. Tienes que hacerlo. Y ahí nos dejó claro el Señor. Entonces, en ese pasaje que acabamos de ver, también lo podemos ver en Marcos. Vamos a leer San Marcos, capítulo 16, versos 15 al 16, para que usted vea, amén, que en varios pasajes el Señor vuelve a repetir esto. Marcos 15, versículo 15. Gloria a Dios, lo tenemos. ¿Cómo dice la Biblia? Y les dijo: id pues por todo el mundo y predicad el evangelio a toda criatura. El que creyere y fuere bautizado será salvo, mas el que no creyere será condenado. Amén. Ahí está. Entonces aquí Marcos nos lo pone un poquito, hermano, más fuerte, en el sentido de que dice, o que pone ahí también el asunto de la salvación. El que creyere y fuere bautizado será salvo. Amén. Y como vamos a ir mirando ahí, es de ahí también donde se desprenden algunas de las doctrinas erróneas que por ahí de repente salen, hermano. Amén. Pero entonces eso es lo primero que tenemos que ver. Hay dos ordenanzas, hermano, establecidas en la Biblia, que son órdenes directas del Señor para que se hagan. Y es la cena del Señor, que nosotros encontramos en Mateo 26 y que también encontramos en 1 Corintios capítulo 11, del verso 23 en adelante. Esa es una ordenanza, y la otra ordenanza es esta que estamos hoy observando: el bautismo en las aguas. Dos mandamientos, digamos, de este tipo, ceremoniales. Ustedes saben que la iglesia evangélica cristiana siempre nos diferenciamos, por ejemplo, de la religión, en que nosotros como que no tenemos esas liturgias, esos rituales y cosas por el estilo de andar quemando incienso y hacer cosas medias raras. Mas sin embargo, sí tenemos estas dos ceremonias de carácter sagrado, que son el bautismo y la cena del Señor. Amén. Estos son dos ceremonias instituidas por Dios, hermano. Alabado el nombre del Señor. O sea que queda claro entonces, en primer lugar, que el bautismo es, hermanos, una ordenanza, amén, establecida por nuestro Señor Jesucristo. Gloria a Dios. También, amados hermanos, la palabra bautismo, amén, desde que se tiene conocimiento, el uso en el griego, amén, siempre ha sido el mismo para esta palabra. La palabra, usted se recuerda que la Biblia, originalmente el Nuevo Testamento fue escrito en el idioma griego, y la palabra que se usó siempre para hablar del bautismo del que estamos hablando fue la palabra bautizo, B-A-P-T-I-Z-O. Esa es la transliteración a nuestro idioma, bautizo, amén, que es una palabra griega que significa literalmente sumergir, hundir e inmergir. Aleluya. Está dándonos entonces la idea de un hundimiento completamente de todo el cuerpo, hermano, completamente sumergido debajo del agua, hundido, inmergido. Eso es lo que significa bautizo desde la antigüedad hasta el día de hoy en el idioma griego. O sea, esto no ha cambiado. Amén. O sea que lo que nos da a entender a nosotros que esta palabra, en cierta manera, podemos nosotros también notar que se usaba en aquellos tiempos, por ejemplo, cuando la gente se metía en los negocios de la tela y estas cosas. Esa tela que ellos hacían para pintarla, ellos tenían que meterla y hundirla totalmente en el agua, en el agua preparada, por supuesto, para que tomara el color. También ahí se usaba esa palabra para hundir completamente la tela, completamente. Entonces de ahí es que nosotros, cuando hablamos del bautismo, estamos hablando también entonces de este acto de sumergir a la persona que se va a bautizar completamente. Vamos a verlo esto con más poquito de detalle más adelante, en lo que es la forma del bautismo. Amén, la forma del bautismo. Amén, pero eso es lo que significa, hermano, literalmente esa palabra. Usted oye bautismo, usted lo que tiene que tener en mente es un hundimiento, una sumersión, inmersión total del cuerpo.
Alabado sea el nombre del Señor. También podemos mirar que el bautismo es el medio por el cual el creyente confiesa públicamente su fe en Cristo como su Salvador y como su Señor. Vamos a ver lo que dice Hechos capítulo 36 y verso 37. Alabado el nombre del Señor. Así que los hermanitos jóvenes, ¿verdad?, que se van a bautizar deben estar bien atentos a este estudio, y cualquier pregunta que tengan la pueden hacer con toda la confianza, porque queremos, amén, que ellos estén, yo sé que ellos ya saben porque siempre lo han escuchado, pero que estén bien informados de lo que significa eso. Alabado el nombre del Señor. Lo tenemos, hermano. Hechos 8:36 en adelante. Amén. Dice la Biblia: y yendo por el camino, llegaron a cierta agua, y dijo el eunuco: aquí hay agua, ¿qué impide que yo sea bautizado? Felipe dijo: si crees de todo corazón, bien puedes. Y respondiendo dijo: creo que Jesucristo es el Hijo de Dios. Amén. Entonces, ¿qué significa el bautismo? ¿Qué prácticamente nos da a entender también el bautismo? Este es el medio por el cual una persona que es bautizada confiesa públicamente a Jesús como su Señor. No que ahí esté recibiendo a Cristo como Señor, sino que lo está confesando ahí públicamente, ¿verdad? Y por eso nos lleva al asunto este del eunuco, amén, de Felipe y el eunuco, porque lo que vemos o lo que hemos leído ahí es, amén, que Felipe le pregunta, porque el eunuco, amén, ya cuando Felipe le empezó a hablar de este asunto del bautismo que ordenó el Señor, entonces el eunuco le pregunta: pero mira, aquí hay agua, ¿qué impide que yo sea bautizado? Nada, dijo Felipe, si tú crees con todo tu corazón que Jesucristo es el Señor, bien puedes hacerlo. Y él exclamó rápidamente: creo que Jesús es el Señor, amén. Y eso bastó, esa confesión, ¿para qué? Para que lo bautizaran. O sea, entonces el bautismo ese es un acto mediante el cual entonces, hermano, el creyente lo confiesa públicamente ante el mundo, ante la sociedad, ante la iglesia. Porque acuérdense que nosotros no debemos avergonzarnos del evangelio, hermano. Amén. Y alguien que tenga a Cristo tiene que confesarlo públicamente, y esta es una de las maneras en las que se hace, hermano. Cuando uno va a las aguas, cuando toda la gente lo está viendo a uno, toda la iglesia, los amigos que ven, la llegan, prácticamente están diciendo: allí va una persona que ha muerto al pecado, que ha aceptado a Cristo, que ha cambiado de vida y que ahora comienza una nueva vida para servirle al Señor. Ahí está. Y nosotros, hermano, al confesarlo de esa manera, amén, lo hacemos público. A su nombre sea la gloria para siempre. O sea que, hermano, esto es algo, amén, bien importante. Por esa razón es que, hermano, nadie puede ser bautizado, amén, quizá vamos a tocar ese punto adelante también, pero nadie puede ser bautizado si no ha creído en Jesucristo. Nadie. Solo los que han creído en Jesucristo, porque el asunto aquí también, como leímos el texto de Mateo 28, no es nada más, hermano, digamos, predicar el evangelio, amén, sino hacer discípulos, ¿verdad? Hacer discípulos. Y cuando una persona se va a bautizar es porque ya se le ha enseñado y se le está prácticamente enseñando, hermano, continuamente lo que es esta ordenanza. Amén. Se le está enseñando todas las cosas que el Señor mandó, todas las cosas que el Señor ordenó. Entonces, por esa razón es que una persona, hermano, que se va a bautizar, pues prácticamente estamos viendo que ya se han convertido en discípulos, porque esta gente están aprendiendo acerca de todas las cosas que el Señor enseñó. Por eso es que no se puede bautizar a nadie a la ligera. Amén. Hoy día, hermano, hay muchos problemas en la iglesia y usted sabe, han pasado muchos problemas. Por eso es que una persona, como dije hace un momento, no se le puede obligar a bautizarse, ¿verdad? En este caso, los jóvenes que se van a bautizar, pues ellos son jóvenes, tienen sus padres, amén, pero los padres no tenemos por qué intervenir en su decisión. Nosotros solamente tenemos que decirle: mira, hijo, tú has llegado a una edad donde sabes lo que es bueno, lo que es malo, estás en la iglesia, te hemos enseñado la Biblia, sabes,
tú tienes que tomar una decisión. Amén. Y se le hace la pregunta y se dice, pero no se le puede obligar, porque este es el problema. Si nosotros, por ejemplo, obligamos a nuestros hijos a que se bauticen solo para sentirnos nosotros satisfechos de que están haciendo algo bueno, estamos cometiendo un gran error, hermano. Por eso, mire, de aquí al domingo, no que le estoy echando miedo, ¿no? Pero de aquí al domingo todavía hay chance de arrepentirse, hermano. Bueno, aleluya. ¿Sí me entienden? O sea, esto no es lo que yo quiero en esta noche que quede bien centrado es que esto es algo importante, hermano, y que debe de ser en el corazón de cada uno de los que lo van a hacer. Por eso que nosotros, pues, hermano, ¿qué padre no quiere que su hijo se bautice? ¿Qué padre no quiere que su hijo, hermano, crezca en el Señor? Que Dios lo use, que Dios lo bendiga, que más adelante constituya una familia, se case, amén, tenga hijos y verlos en la iglesia alabando a Dios y predicando. Eso es una bendición que todo padre quisiera, hermano. Dicen amén los papás. Eso es lo que todos queremos. Amén. Todos les gustó a los muchachos, digo, no todos nomás lo de casarse. Aleluya. Pero no es ese el asunto, hermano, de que sea nada más por cumplir con nosotros. No, incluso yo como predicador, yo tengo que predicar de esto. Y usted, las personas que no están bautizadas, amén, tienen que decir, ¿sabe qué, pastor? Yo deseo bautizarme. Quiero bautizarme, quiero obedecer la voz de Dios. Entonces por eso es que la palabra viene, porque el asunto es, como dice Mateo 28, del 17 en adelante, amén, hacer discípulos enseñándoles todas estas cosas. Amén. Por esa razón es que tiene que venir la enseñanza de la palabra, hermano. Esto no es un asunto de una emoción, no es un asunto de que, bueno, no sé, pues para cumplir con alguien o con algo. No, tiene que hacer, hermano, un asunto, amén, del corazón para agradar en primer lugar y obedecer a Dios. Alabado el nombre poderoso del Señor. Amén. Entonces, y lo hacemos así de esa manera, públicamente. Entonces, vamos a ver qué es lo que simboliza el bautismo, porque el bautismo tiene su significado simbólico también. Amén. ¿Qué es lo que significa? ¿Qué es lo que quiere decir este acto, esta ceremonia? Amén. El acto de bautismo en agua es un símbolo perfecto de muerte, sepultura y resurrección a una vida nueva en Cristo. Amén. Es un acto, hermano, perfecto de muerte, sepultura y resurrección a una nueva vida en Cristo. Vamos a leer Romanos 5:6. Alabado el nombre del Señor para siempre. Romanos 5:6. ¿Lo tenemos? Dice la Biblia, porque Cristo, cuando aún éramos débiles, a su tiempo murió por los impíos. Ahora, Romanos 6, del 1 al 4. Dele vuelta ahí. ¿Qué pues diremos? ¿Perseveraremos en el pecado para que la gracia abunde? En ninguna manera. Porque los que hemos muerto al pecado, ¿cómo viviremos aún en él? ¿O no sabéis que todos los que hemos sido bautizados en Cristo Jesús, hemos sido bautizados en su muerte? Porque somos sepultados juntamente con él para muerte por el bautismo, a fin de que como Cristo resucitó de los muertos por la gloria del Padre, así también nosotros andemos en vida nueva. Alabado sea el nombre del Señor. Entonces, ¿qué es lo que estamos viendo ahí, hermano? Mayormente este verso que habla aquí el apóstol Pablo en los Romanos, nos habla bastante de la identificación, amén, de las personas que se bautizan con lo que Jesús hizo, hermano. Alabado el nombre del Señor. Amén. Con su sacrificio. ¿Por qué? Porque aquí Pablo nos está hablando, amén, de que por medio de este acto el creyente se identifica con Cristo en su muerte, en su sepultura y en su resurrección. Amén. ¿Por qué? Bueno, porque cuando hablamos de muerte, estamos hablando entonces, hablando de la muerte de nosotros hacia el pecado. Por eso que Pablo decía, ya no vivo yo, sino que ahora Cristo vive en mí.
Significa que uno cuando acepta a Cristo, se muere. Cristo murió, yo también me morí. Amén. ¿Para qué? Para el pecado, para el mundo, para los placeres de este mundo. Amén. Pero también nos habla de una sepultura, amén, en la cual pues prácticamente, hermano, Cristo es sepultado y nosotros también somos sepultados, amén, al hacer este acto del bautismo. Entonces por eso Pablo habla de esto, amén, en forma simbólica. Al nosotros ser sepultados, inmergidos, sumergidos en el agua, estamos, amén, identificándonos con la muerte, con esa sepultura, hermano. Porque una vez que una persona ha muerto, ¿qué es lo que hay que hacer? Nadie, hermano, que muera una persona, amén, ningún familiar va a decir, pues saben que murió fulano, pero aquí déjenmelo en la casa. ¿No? Hay algo que hace la gente, pero son culturas medias raras, hermano, y hasta diabólicas, donde como que embalsaman pues a los muertos y ahí los quieren tener, ¿verdad? Como hicieron con Lenin, el hombre de allá de Rusia, un tipo de esos principiantes del comunismo. Ese lo embalsamaron y por allá lo tienen en una plaza, hermano, pública. Amén. Pero se supone que si una persona muere, hay que sepultarla. Amén. Entonces, de esta manera, nosotros hemos muerto. Amén. Y el viejo hombre, que es ese viejo hombre que dice Efesios capítulo 4, amén, está viciado a los deseos de este mundo, a los deseos engañosos y todas esas cosas. Amén. Tiene que ser sepultado. Entonces, a nosotros hacer ese acto, llevar a las aguas a los creyentes, amén, estamos identificándonos, amén, con la muerte, con la sepultura. Ahí estamos enterrando simbólicamente todo. Ahora, vamos a llegar ahorita a explicar, ¿verdad?, que no es allí donde todo esto ocurre, sino que esto es un acto simbólico. No es en ese momento que ocurre la limpieza, hermano, o el perdón de los pecados, amén, y que ahí se van a quedar todos los pecados en el río y se van a ir nadando por allí. No, esto es un acto simbólico, porque la limpieza espiritual ya ocurrió. Vamos a ver adelante que el bautismo no salva por sí solo, sino, amén, lo que salva es la sangre preciosa derramada en la cruz del Calvario del Señor Jesucristo. A toda alaban a Dios, hermano. Pero se da cuenta, estamos viendo la identificación. Amén. Y también nos dice ahí el libro de los Romanos que es, hermano, una resurrección a una vida nueva. Es decir, cuando la persona se levanta del agua, cuando la persona sale del agua, de ahí donde ha estado sepultado, esto entonces está simbolizando la resurrección a una vida nueva. Amén. Vamos a vivir para Cristo. Vamos a servirle a Cristo nada más. Amén. Por eso es que toda persona, amén, bautizada, hermano, aleluya, lo que está haciendo es prácticamente cerrándole todas las puertas al diablo, porque quiere agradar sobre todas las cosas a Dios, quiere vivir para Dios. Amén. Nadie en este mundo es perfecto. Nosotros que nos bautizamos hace 15, 20 años, amados hermanos, seguimos luchando todos los días contra el diablo, contra el mundo, contra la carne. Amén, porque este es otro error. Hay veces que la gente dice, pastor, pero yo no estoy preparado para bautizarme. En realidad, hermano, si usted hablamos de perfección, nadie va a estar preparado en este sentido. De que usted diga, yo no voy a ser débil en la carne, pastor. Hasta que yo deje de ser débil en la carne, entonces me voy a bautizar. Bueno, tiene que llegar al cielo primero entonces. Porque mientras estemos vivos, vamos a tener que luchar contra la carne, hermano. O sea que esto no se trata de decir, tengo que ser, hermano, perfecto en el sentido de nunca fallar, no fallar, sino de entender el compromiso que nosotros tenemos para vivir y tratar siempre de vivir para Dios, hermano. Acuérdese, los que practican el pecado, como dice 1 Juan capítulo 3, son del diablo. Amén. Pero los hijos de Dios no pecan. En otras palabras, no practican el pecado. Porque en el mundo se les llama pecadores porque ellos lo están practicando todos los días. Esa es su vida. Y nosotros que estamos en la iglesia, no es que nunca pecamos, porque sí pecamos. Y el que diga que no, amén, es un mentiroso. Eso es así, hermano. Todos pecamos.
Amén. Por eso 1 Juan 1:7 dice, hermano, que si confesamos nuestros pecados, el Señor es justo para perdonar nuestros pecados. Y la sangre de Jesucristo nos limpia de todo pecado. Y ahí está hablando a los que ya han creído, hermano. Ahora, pero es diferente cuando nosotros, hermano, pecamos porque nos deslizamos, porque nos descuidamos y entonces cometimos un pecado, a que estar practicando y viviendo en pecado. ¿Sí me entienden? O sea, es diferente. Es diferente. Porque el mundo vive pecando, pero la iglesia no puede vivir pecando. No puede vivir así. Alabado sea el nombre del Señor para siempre. Dios es bueno, hermano. Entonces vamos a leer lo que dice Colosenses capítulo 2. Alabado sea el Señor. Es un estudio, hermano, un poco tranquilo, pero se tira un aleluya ahí de vez en cuando, no hay problema. Alabado sea el Señor. Colosenses 2, versículo 12. Bendito sea el Señor para siempre. Dice la Biblia: sepultados con Él en el bautismo, en el cual fuisteis también resucitados con Él, mediante la fe en el poder de Dios que le levantó de los muertos. Ahí está, ¿verdad? Estamos hablando también entonces de la muerte, de la sepultura y de la resurrección, amados hermanos, que hay. Alabado el nombre del Señor. Entonces, todo esto, hermano, estamos, observándolo. ¿Para qué? Para que comprendamos claramente qué es el bautismo, qué sucede cuando nosotros nos bautizamos, qué es lo que estamos viendo. Alabado el nombre del Señor. Amén. Estamos entonces aprendiendo, hermanos, amén, que no es nada más una mera liturgia, algo, hermano, que se le ocurrió a alguien, sino que el Señor lo dejó establecido porque tiene un simbolismo para identificar a la persona con Él. Amén. Por esa razón es que el bautismo, hermano, prácticamente se convierte, digamos, en una identidad cristiana. Nadie que no sea bautizado puede decir con plena certeza y con plena propiedad, hermano, que es cristiano, si no ha sido bautizado. Sí, hermano. Hermano, cuando yo estaba dando el estudio a los jóvenes el domingo, me hicieron una buena pregunta. Analizamos la vida de Jesús, como estamos viendo, ¿verdad? Simbólicamente el bautismo es muerte, sepultura y resurrección. Entonces ellos me dijeron, Jesús estuvo 3 días muerto. ¿Cuánto tiempo tiene que estar uno debajo del agua? Oye, está preocupado. Amén. No, pues ya solo nos cambiamos para 5 minutos nomás, hermano. No va a ser mucho. No, es un acto simbólico nada más, un acto simbólico. Y bueno, eso de la muerte del Señor, ¿verdad? Pues sí, tiene enseñanza ahí, pero más que nada es identificarse con esa muerte, nada más. Amén. Gloria al nombre del Señor. Y como estamos viendo aquí en Romanos capítulo 6, ¿verdad? Es exactamente identificarse con la obra de Jesucristo, la muerte, la sepultura y la resurrección. Amén. Depende de que lo esté bautizando. Depende de que los esté bautizando. Sí, no, pero bueno, ya no se deben de espantar, ¿verdad? Porque ya sabemos cómo es, hermano. Gloria al nombre del Señor. A su nombre sea la gloria, hermanos. Entonces, ¿quiénes deben de ser bautizados? Esto lo estamos observando ya, amén, los que creen en Jesús, amén, pero estas personas que creen en Jesucristo tienen que experimentar o haber experimentado un arrepentimiento de sus pecados, ¿verdad? Ahora yo sé que es por ejemplo diferente cuando por ejemplo viene uno del mundo, y uno en el mundo ha vivido por años, no sabe nada de esto, viene, digamos, siendo un tanto diferente en el sentido, hermano, de, por ejemplo, en comparación con una persona que ha nacido en la iglesia, ¿verdad?
porque no quiere decir que los que han nacido en la iglesia no tengan pecado, pero tienen un punto de vista diferente a las personas que vienen completamente del mundo. Entonces, pero sin embargo es importante, por eso es que antes de bautizarse, aunque hayan, como han hecho nuestros jóvenes, ¿verdad?, aunque hayan nacido en la iglesia, amén, aunque estén en la iglesia desde pequeños, tiene que llegar un momento en que ellos confiesen a Jesucristo como su Salvador. Amén. Tiene que llegar ese momento. Y entonces, ¿verdad?, como ellos ya lo hicieron, entonces se prosigue al siguiente paso, que es el bautismo. Pero, ¿por qué se hace esa confesión? Porque entonces, acuérdense, por ejemplo, cuando los niños son pequeños, pues hasta cierta manera se puede decir que hay una garantía, hermano, de protección, de vida, amén, hasta cierta edad, amén, donde, por ejemplo, si por cualquier razón algún niño muere, ¿verdad?, y sucede algo que le causa la muerte, entonces este pequeño sin ningún problema puede ir al cielo, porque digámoslo así, ¿verdad? No sé si sea la palabra correcta, pero como que tiene una garantía, hermano, hasta cierta edad. ¿Por qué? Porque él es inocente, porque él no tiene pecado, porque todavía su razonamiento no está desarrollado. Amén. Entonces hay una garantía de que no hay problema, pero llega un momento, una edad en la cual ya se desarrolla prácticamente, hermano, el conocimiento del bien y del mal, el razonamiento, amén, y entonces es donde empieza a entrar lo que es la malicia y todo esto, y allí ya hay que confesar, hermano, los pecados, pedirle perdón a Dios y hacer esa confesión, hermano, amén, de aceptar a Cristo como el Señor de nuestra vida. Amén, sí, hermano. Entonces, hermano, lo que forma, ¿verdad?, el creer y el bautismo es un discípulo. Amén. ¿Verdad? Por ejemplo, uno cree en Cristo, recibe la palabra y después viene el proceso del bautismo y ya queda formado un discípulo para correr la palabra, y si Dios lo usa para ser un predicador, pues está. Por eso es que ahí es donde hay un gran, digamos, una gran equivocación y un error grave en bautizar a los niños. Sí. Porque no puede ser un discípulo porque no tiene ningún entendimiento de lo que está recibiendo. No, Entonces no. ahí queda completamente anulada esa enseñanza, ¿verdad? Porque el ser un discípulo, vaya, los que bautizaba Juan eran hombres ya, eran gente que entendía la palabra, Sí, el amén. mensaje, ¿verdad? Entonces, y igualmente Jesucristo, lo que él predicó, pues era a la gente que entendía el mensaje. El que no lo recibía, pues quedaba desafortunado. Entonces, en este caso, la enseñanza es esa, ¿verdad? Amén. Eso es, o sea que por ejemplo, al estar observando todos estos requisitos, la persona que se puede bautizar tiene que creer en Jesús. Todas estas cosas dejan por un lado estas ideas, amén, de que los niños tienen que bautizarse, que esto no es más que un invento de la Iglesia Católica Romana. O sea, ahí son, digamos, dogmas que se introdujeron por parte del catolicismo romano, que nada tienen que ver con la Biblia, hermano. El asunto es que hay muchas otras iglesias que no son católicas, que también bautizan a los niños pequeños. Por ejemplo, en la Biblia no hay una edad que diga, ¿verdad?, a qué edad se tiene que bautizar. Entonces, lo que nosotros entendemos, amén, cuando la Biblia dice arrepentidos, por ejemplo, el capítulo 2, verso 38 del libro de los Hechos, arrepiéntase, conviértanse, es, hermano, una persona entonces que ya sabe, amén, ya sabe lo que es la maldad, el pecado, y tiene que hacer esto, amén. Entonces, pero no hay en la Biblia un versículo que nos diga tal o cual edad. Por esa razón es que siempre hay algunos pensamientos, está bien a los 13 años, otros dicen no, los 13 a lo mejor todavía no, a los 15, otros dicen que a los 15 no, que otros dicen que a los 10, otros dicen que a los 12, o sea, siempre hay variantes. Pero aquí el asunto es, amén, cuando ya hay un razonamiento, hermano, cuando ya se sabe. Entonces, por ejemplo, en el pensamiento judío, la edad de los muchachos para prácticamente hacerlos, comprometerlos con todo lo que era lo de la ley, era a los 13 años, hermano, de los jóvenes. Hay una fiesta judía, que no me acuerdo cómo se llama la fiesta judía esta,
Pero cuando los varones cumplen 13 años, les hacen una fiesta porque ya se convirtieron en personas responsables a los 13 años. Ya maduraron, ya tienen su entendimiento. Y a las mujeres se los hacen un año antes, a los 12, porque en el pensamiento de los judíos las mujeres maduran antes que los hombres. O sea que la mente de la mujer siempre es más desarrollada que la de los hombres. Amén. Y parece que es así, hermano, en realidad. Amén. Bendito el nombre del Señor. Entonces eso es en los judíos. Entonces por esa razón ahora nosotros, ¿verdad? Por ejemplo aquí en la iglesia nosotros consideramos que ya de 13 años está bien, la mente bien abierta y bien despierta para entender todo esto. Y para saber cuando una persona ha actuado mal o bien. Alabado el nombre del Señor. A su nombre gloria, hermano. Entonces vemos, leímos Hechos 2:38, ¿no, hermano? ¿No leímos Hechos 2:38? Alabado el nombre del Señor para siempre. Bueno, vamos a leer, hermano, el Hechos 2:38. Gloria a Dios. Dice la Biblia, Pedro les dijo: arrepentíos y ¿qué? Bautícese cada uno de vosotros en el nombre de Jesucristo para perdón de los pecados y recibiréis el don del Espíritu Santo. Amén. O sea que ahí está hablando entonces de un arrepentimiento, y eso es lo que predicaba Juan, Lucas capítulo 3, amén, Mateo capítulo 3, amén. Arrepiéntanse y bautícense, arrepiéntanse y bautícense. ¿Cuándo sucede eso? En la confesión de los pecados. Cuando uno acepta a Cristo, lo que está haciendo es confesando a Jesucristo y a la vez está reconociendo que uno es pecador. Amén. Nadie que no lo haga, nadie que no haya confesado a Cristo, nadie que no se haya arrepentido puede bautizarse, porque se espera, amén, que nosotros, como dije hace un momento, nos esforcemos y luchemos por agradar a Dios, hermano. Nos esforcemos y luchemos todo el tiempo por agradar al Señor. Amén. Ya vimos Hechos 2:38, entonces vamos, hermano, a ver lo que es la forma del bautismo. Vemos que la forma más apegada a la Biblia, que es lo que nos interesa a nosotros, ¿verdad? Nosotros los cristianos lo que queremos más que hacer es apegarnos lo más que podamos a la Biblia, lo más que podamos. Entonces, la manera más apegada a la enseñanza es, como dijimos cuando hablamos del significado de la palabra, que es la inmersión. Amén. Es decir, todo el cuerpo del creyente se sumerge en agua. Y esto lo podemos deducir de algunos pasajes en la Biblia que nos hablan de ello, como por ejemplo Mateo 3:16. Voy a pedirle, hermano Esteban, si nos lee por favor Mateo 3:16. San Juan 3:22 y 23. Hermana Mirna, por favor, no lo lee. Bueno, ya Hechos 8:36, 38 ya. Bueno, no, este no lo leímos. Vamos también a leerlo. Voy a pedirle a la hermana Carolina si nos ayuda a leerlo, por favor. Y Romanos 6:4, ese sí ya lo leímos. Entonces, la más apegada a la Biblia es este método, la inmersión. ¿Lo tiene? Leamos. Y Jesús, después que fue bautizado, subió luego del agua. Y he aquí de los cielos el fuego abierto, y vio al Espíritu de Dios que descendía como paloma y venía sobre él. Amén, gloria a Dios. Saliendo del agua, ¿qué quiere decir? Que estaba ¿dónde? Dentro del agua, sumergido en el agua. Amén. El siguiente, hermano. ¿Cuál dije? Juan 3:22 y 23. Sí, 23. Juan bautizaba también en Edom junto a Salim, porque había allí muchas aguas y venían y eran bautizados. Amén, gloria a Dios. Nos habla entonces ahí de la abundancia de las aguas que había ahí para bautizar. El Hechos
8, 36, 38. Parar el carro y descendieron ambos al agua, Felipe y el eunuco, y lo bautizó. Amén, gloria a Dios. Bendito sea el nombre del Señor, aleluya. Así que, hermano, entonces hay la forma más apegada a la Biblia es esta, por eso es que así lo hacemos nosotros. Amén. No hay documentos después del libro de los Hechos. El libro de los Hechos, digamos, es lo último que se escribe, en cierta manera, de las prácticas de la iglesia primitiva, como la iglesia primitiva hacía. Pero todos los libros de historia hablan, hermano, de la práctica del bautismo en esta manera. Amén, de esta manera. Y se buscaba por lo regular siempre donde había abundantes aguas. Y por lo regular siempre lo procuraban hacer en espacios abiertos. Amén. Entonces, por esa razón es que ellos siempre lo practicaban por inmersión. Esto de la práctica de aspersión, usted sabe cómo bautizan a los niños en la iglesia católica, les echan agua en la cabeza y eso, pues fue un dogma que se adoptó, ¿verdad?, después por el catolicismo y algunas otras religiones, pero en realidad, amén, no tiene base escritural, hermano, eso. La primera vez que se menciona en la historia que alguien se bautizó por aspersión, una persona cristiana, fue un hombre que se despegó del catolicismo, que se llamó Novaciano, como en el siglo II. Amén. Y por causa de su enfermedad fue, hermano, y el deseo que él tenía de bautizarse fue que se bautizó así, para cumplir su deseo de bautizarse. Amén. Con agua sobre la cabeza. Amén, sin sumergirse, pero por causa de su enfermedad. Fue ahí que empezó, y de ahí más adelante, pues algunos otros, mayormente la iglesia católica, empezaron a practicar estas prácticas, hermano. Amén, de aspersión, que significa echar solamente como rociar así encima de la cabeza, pero no es base bíblica. Lo bíblico es, como dice aquí, amén, sumergirse totalmente. Alabado el nombre del Señor. ¿Y cuál es la fórmula bautismal? ¿Cuál es esa fórmula? Amén. ¿Cómo se debe de bautizar? Alabado el nombre del Señor. Amén. Nosotros entonces vamos y leemos ahí en Mateo capítulo 28, verso 19, que el Señor dijo que se bautizaran en el nombre del Padre y del Hijo y del Espíritu Santo. Amén. Ya que son tres los que dan testimonio en el cielo. Amén. Como dice 1 de Juan 5:7, y la Trinidad debe de estar involucrada también en el bautismo, ya que la Trinidad está presente en toda la Escritura. Amén. Si el Señor hubiera dicho o hubiera querido, amén, que fuera en el nombre de Jesús, como alegan, por ejemplo, algunas doctrinas, pues Él hubiera dicho bien claro, hermano, lo hubiera dicho bien claro. Pero, amén, no fue así, sino que lo dijo claramente en el nombre del Padre y del Hijo y del Espíritu Santo. Amén. ¿Por qué no es en el nombre de Jesucristo? Porque usted va a ver en la Biblia que esta no es una fórmula. Una fórmula bautismal, como se usa la palabra fórmula, es una que no cambia. Es decir, los discípulos siempre bautizaron así. Entonces, usted ve a veces en la Biblia que dice que fueron bautizados en el nombre de Jesucristo, bautícese en el nombre de Jesús y esto y lo otro. Pero cuando se llevaba a cabo la práctica, acuérdese, una cosa es predicar y otra cosa ya es llevar esto a la práctica. Amén. Por ejemplo, cuando Pedro decía bautícese, como en Hechos 2:38, en el nombre de Jesucristo, amén, no quiere decir que al momento de bautizarlos no los bautizara como Jesús había dicho. O sea, Pedro ahí está predicando a Jesús como crucificado, muerto, el que da vida. Tienen que arrepentirse, vengan a Cristo, acepten a Cristo, bautícense en el nombre de Jesucristo. Él está predicando. Pero al momento de tomar esta gente y enseñarlos y llevarlos al agua y bautizarlos, todos los registros, hermano, amén, indican que siempre se bautizaban obedeciendo la orden del Señor. En el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Yo les he comentado anteriormente que hay un libro, es un libro que se llama La Didaché,
que se llama La Doctrina de los Apóstoles, que es un libro más o menos como del primer siglo, que no lo escribieron ellos directamente, pero gente cercanas a ellos escribieron ese libro, amén, que es muy confiable, hermano, que es verídico, y entonces no es inspirado, pero es verídico, muy confiable, las prácticas de la iglesia, y dicen así que así hacían ellos, los primeros cristianos, los enseñaban, los predicaban, y al momento de llevarlos a las aguas, siempre los bautizaban así, en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo, porque esta era la fórmula que se usaba, esto no podía cambiar. Entonces cuando usted oye hablar en la Biblia, bautícenos, a veces dicen el nombre de Jesucristo, a veces dicen el nombre de Jesús, amén. Entonces quiere decir que eso no es una fórmula. ¿Por qué? Porque eso cambia constantemente. Pero lo que dice Mateo 28:19 está claro, hermano. Por esa razón es que el bautismo debe de ser en el nombre del Padre y del Hijo y del Espíritu Santo, y no como alega la secta de los Jesús solo o de los unitarios, amén, que si no se bautizan en el nombre de Jesucristo no es válido el bautismo, amén. Eso es un error, es una mentira, amén. Y aparte, otro de los errores que cometen estas sectas es darle un carácter, hermano, al bautismo más allá del simbolismo, amén, que prácticamente es lo que representa, amén. Ellos entran en el asunto de determinar y de afirmar que el bautismo tiene un poder salvífico, es decir, que salva. En cierta manera, la gente que se lleva las aguas, cuando se mete a las aguas, se salva. Eso, hermano, hasta puede ser una herejía. Porque si yo digo que el bautismo salva, el acto de yo meter a alguien al agua lo salva, entonces ya, hermano, quiere decir que le estoy dando un poder a las aguas. ¿Se da cuenta? Lo cual es antibíblico. Quisiera decir entonces, ¿verdad?, que las aguas son aguas benditas, como dicen por ahí, hermano. Y entonces al meter al agua a la gente, se van a limpiar los pecados, como que el agua limpiara. Es verdad que el agua tiene, hermano, el simbolismo también de limpieza, pero es un simbolismo, pero no salva el bautismo a nadie, no salva, solamente está simbolizando lo que ya estamos mirando, pero no salva. Mire lo que dice Primera de Pedro, capítulo 3, alabado el nombre del Señor. O sea que cuando nosotros llevamos a la gente a bautizarnos, no es para que se salven, sino porque ya son salvos. Ya son salvos. Ya están arrepentidos. Amén. Lo tenemos. Primera de Pedro, capítulo 3, versículo 21. Alabado el nombre del Señor. Lo tenemos. Dice la Biblia, el bautismo que corresponde a esto, ahora nos salva. Oiga bien lo que dice. Nos salva. Pero luego en paréntesis dice, no quitando las inmundicias de la carne, sino como la aspiración de una buena conciencia hacia Dios, por la resurrección de Cristo, de Jesucristo. Entonces, ¿qué quiere decir ahí, hermano? Aleluya, que el bautismo nos salva. ¿Por qué? Porque al nosotros cumplir con este mandato, amén, estamos prácticamente teniendo nuestra conciencia en ese sacrificio que Jesús hizo para salvarnos a nosotros. Allí es que estamos poniendo nuestra mente, ahí es que nosotros arreglamos nuestra vida para tener nuestra conciencia limpia con Dios. Pero Pedro aclara, el bautismo, amén, no nos salva, amén, en el sentido de que nos limpia del pecado, porque no puede quitar las inmundicias de la carne. ¿Se da cuenta? No puede quitar las inmundicias de la carne el bautismo. Si una persona se bautiza en las aguas y no está arrepentida, no ha dejado, hermano querido, que Dios lo transforme, amén, prácticamente no, hermano, está haciendo nada. Porque lo que ha limpiado el pecado es la sangre preciosa de Jesucristo, hermano. Eso es lo que limpia el pecado. Está claro en la Biblia, hermano. Entonces mucha gente, ¿verdad?, le da
estas interpretaciones erróneas, falsas, amén, y prácticamente ellos dicen, amén, que si alguien no se bautiza o por alguna razón no se llega a bautizar, entonces no puede ser salvo. Por eso es que la mayoría de estas sectas lo que hacen es que usted rápido cree, rapidito lo quiere meter al agua para que no se les escape. Rapidito lo quiere meter. Amén. Hay iglesias que, como hemos dicho siempre que hablamos de esto, ahí a la hora de los bautismos están diciendo quién se quiere bautizar, quién se anima, quién dice yo. Estamos aquí, hay oportunidad. Amén. Entonces cualquiera puede decir ahí, se anima yo, pero si no hay una verdadera arrepentimiento, no hay nada, hermano. No hay nada. Alabado sea el nombre del Señor para siempre. Entonces, ¿qué es lo que estamos, amados hermanos, nosotros aprendiendo acerca de esto? Que, bueno, son algunos puntos nada más que estoy tocando aquí, no es todo el estudio completo, ¿verdad? Porque esto lleva más. Pero prácticamente lo que estamos viendo, hermano, es este simbolismo importante, esta identificación que debe de tener, amén, la persona cuando se bautiza. Es un paso de obediencia, como ya venimos mirando, amén. Y terminamos, hermano, diciendo que el bautismo en agua no salva a nadie por sí solo. Sin embargo, es ordenado en las Escrituras para toda persona que haya experimentado la salvación de su alma, pero que necesita expresarlo de manera externa. Es un paso de obediencia de todo creyente que debe dar si quiere hacer realidad la palabra de Dios en su vida. Amén. Entonces, prácticamente, amén, cuando San Juan capítulo 3, usted ha leído la historia del Señor y Nicodemo, está hablando ahí, hermano, de un lavamiento, de una regeneración. Ahí no está hablando del bautismo en las aguas, ahí está hablando del nuevo nacimiento del corazón. O sea que una persona cuando se bautiza no es allí que nace o que se regenera, sino, hermano, que allí solamente lo expresa. Alabado sea el nombre del Señor para siempre. Así que, hermano, a grandes rasgos, pues esto es, ¿verdad?, lo que nos enseña la Biblia acerca del bautismo. Así es que se debe de practicar. Amén. Si por alguna razón alguien no se bautiza, pero ha creído en el corazón a Jesucristo, lo ha confesado, puede ser salvo. El problema, como lo hemos repetido cientos de veces, es si yo no me quiero bautizar solo porque no quiero hacerlo. Ahí entra la desobediencia, hermano, y la desobediencia es pecado. Y ahí es que puede entrar el problema de perder la salvación. Amén. Si no me bautizo solo porque no quiero. Entonces no debemos nosotros de caer en el asunto de decir, bueno, no estoy preparado o no me quiero comprometer con Dios. En realidad nosotros hacemos el compromiso con el Señor desde el día en que recibimos a Cristo como Salvador de nuestras almas, hermano. Alabado sea el nombre del Señor. Así que, hermano, esto prácticamente es lo que nosotros aprendemos acerca de este bautismo, hermano. Amén. Y vamos en esta hora, no sé si alguien tenga alguna pregunta, algún comentario antes de cerrar. Gloria al nombre del Señor. Pero creo, hermano, que las citas bíblicas son claras, y si nosotros queremos obedecer al Señor, tenemos que hacer como el Señor nos manda. Aleluya. Gloria a Dios. Así que vamos a darle gracias al Señor. Entonces póngase sobre sus pies y vamos a dar gracias a Dios, hermano, por su palabra. Padre, yo te doy gracias en esta hora. Gracias, Señor, porque tú eres bueno, tu misericordia es para siempre, Dios mío. Hemos podido hablar, Señor, a grandes rasgos de lo que es el bautismo, la ordenanza que tú das en tu palabra. Y te rogamos, Señor amado, que bendiga